Con que tu hermano murió. Ya había estado muerto antes, pero creo que en esta ocasión sí se murió. Y dijiste que tu hermana y tu padre... También murieron. Los amo, mis hijos. ¿Y aún tienes madre? No, la mató un elfo oscuro. ¿Un mejor amigo? Una puñalada al corazón. ¿Sabías que tengo 1500 años? He matado al doble de enemigos que eso, y cada uno quiso asesinarme, pero ninguno lo consiguió. Solo estoy vivo porque el destino me quiere vivo. Thanos solo es el siguiente en una larga línea de imbéciles y será el último en sentir mi venganza. El destino así lo desea. ¿Y si te equivocas? Si me equivoco, entonces, ¿qué más puedo perder? La historia de Thor no es la de un héroe perfecto, es la de un sobreviviente que carga con el peso de haber fallado y con la culpa de seguir vivo. Thor es el hijo legítimo de Odín, padre de todo, líder y protector de los 9 mundos. Thor fue criado como el primogénito, con un camino prácticamente trazado de quien algún día gobernaría, pero aunque fue criado así, la realidad es que al igual que su hermano Loki, Thor vivía engañado. Él no era el primer hijo de Odín, lo era su hermana Hela, pero debido a las atrocidades que causó en Asgard, Odín la encerró en Hel y la borró de la historia, ocultando sus errores como padre. Bajo esta mentira, Thor fue creciendo como un formidable guerrero y creyendo que sería el próximo rey de Asgard. Junto a su hermano, ambos se formaron como guerreros y rivalizaban bastante por definir quién sería el sucesor de su padre. Esta relación es interesante porque Thor desde niño ya creía que él iba a ser el elegido, mientras que su hermano Loki creía lo contrario. La pregunta es ¿por qué? No es que Odín se lo haya dicho literalmente, pues en realidad decía frases como estas. Solo uno podrá ascender al trono, pero los dos nacieron para ser reyes. Pero lo que sí hacía era decírselo de manera sutil, casi subliminal. Las miradas de orgullo de Odín cuando Thor hablaba, incluso el hecho de haber sido entrenado como guerrero directamente por él, a diferencia de Loki que fue entrenado por su madre en el arte de la magia. Odín veía en Thor una extensión de sí mismo, un guerrero poderoso, el líder que podía continuar su legado y mantener la gloria del reino, pero sobre todo su hijo de sangre. Mientras que Loki representaba algo diferente para Odín, lo imprevisible, lo oculto y lo manipulador. Aunque los amaba a ambos, su corazón de rey ya había elegido, y Thor, aún sin entenderlo del todo, lo sabía. Y eso es lo más doloroso. Thor no se sentía más amado que Loki como tal, se sentía destinado. Y cuando a un niño le dices con acciones y no con palabras que es el elegido, comienzas a construir no solo un heredero, sino una identidad frágil, dependiente del reconocimiento, pues Thor siempre tuvo el reconocimiento de su padre, y si llegase a perderlo podría hundirse en un dolor indescriptible, pero aún no nos adelantemos. En el cómic precuela de la película de Thor, se nos cuentan las aventuras de Thor y de Loki como guerreros, pero también de sus viajes a la Tierra, en las cuales enseñaron a los nórdicos su lengua, su cultura y demostraron sus habilidades, lo cual llevó a los nórdicos a creer que los asgardianos eran deidades, algo que también alimentó el ego de Thor como guerrero. En 1971, Thor ganó una apuesta con Loki y lo obligó a ir a la Tierra a robar $200,000. Este dato es pequeño, pero nos habla del sentido del humor de Thor, las ganas que tenía también de humillar en ocasiones a su hermano, pero sobre todo la mirada que tenía sobre la Tierra, y es que como un dios, pues así se percibe él, solo veía nuestro planeta como un simple patio de juegos, es decir, para Thor solo éramos un planeta sin importancia, algo que ya nos iría diciendo cómo sería él si fuera rey, pero Odín no lo veía. Es así que un día, cerca de sus 1500 años de edad, Thor es nombrado como legítimo sucesor del trono. El día era el más feliz de su vida y como tal, jamás pensó que este día sería el inicio de su miseria. ¡Yo, Odín, padre de todo, te destierro! Venga este martillo, si es digno de él, poseerá. ¿Te está gustando esta evolución? Pues imagínate haber tenido acceso antes que nadie. Hazte miembro del canal y disfruta de avances exclusivos, el poder de votar qué evoluciones voy a realizar, y si se une suficiente gente activamos los directos privados mensuales para conocernos mejor. Como miembro haces que el canal siga existiendo y que no termine muriendo por falta de apoyo. Muchas gracias y retomamos. Es el año 2010, Odín finalmente anunció que Thor sería el próximo gobernante de Asgard, y es que él estaba a punto de entrar en el sueño de Odín, estado de sueño profundo en el que recarga su energía mágica. Sucede que habían pasado milenios desde el último sueño y al no poder dejar desprotegido a los 9 mundos, decide nombrar a Thor como su sucesor, pues además creía que él ya estaba listo. Sin embargo, en ese momento en el que Odín estaba a punto de nombrarlo rey, el palacio es atacado por gigantes de hielo, una treta generada por Loki para arruinar el gran día de su hermano y sobre todo detener su coronación. Thor estaba furioso y quería venganza contra los gigantes de hielo. Él decía que lo hacía por el bien de Asgard, porque si ellos, sus enemigos, pudieron entrar sin
sin ser notados podrían atacar en cualquier momento, y hasta aquí es entendible poner un freno a una declaración de guerra, pero Thor no quería frenar la guerra, quería consolidarla, quería destruirlos, y eso solo es un acto de un guerrero y no de un rey. Todo este actuar es el de un niño al que le acaban de quitar un premio. Odín creía que su hijo ya era un adulto, tanto que le dio el Mjolnir, lo que él consideraba el arma de un rey. Su poder no tiene igual, como un arma para destruir o herramienta para construir. La compañía apropiada de un rey. Pero la realidad es que Thor no estaba listo y no tardaría mucho en demostrarlo. Thor va junto a su equipo de guerreros hacia Jotunheim con el ímpetu de un niño, buscando una pelea innecesaria, y Thor vuelve a mostrar su infantilidad cuando por una simple provocación decide generar una guerra. La pelea inicia y cuando se ven acorralados es cuando Odín llega a salvarlos. La cara de Thor es de felicidad y grita con petulancia: ¡Padre! ¡Terminémoslos juntos! ¡Silencio! Odín calla a Thor como lo que es, un simple niño, y lo reafirma diciendo que estas acciones son propias de un muchacho. Pero es tarde, el rey de Jotunheim está decidido en iniciar la guerra. Odín se lleva a sus hijos y a sus guerreros, y al volver a Asgard lo reprende como el niño que es. Lo peor de todo es que Thor no lo reconoce y la petulancia de Thor continúa. ¡Y tú eres un anciano infeliz y acabado! Thor, siendo un niño, no mide las consecuencias de sus actos. Los vimos con los gigantes de hielo y ahora con su padre. No mide el dolor y la decepción que pueden causar en el hombre que confió en él, y mucho menos las decisiones que podría tomar como rey. Odín destierra a Thor de Asgard y le quita todo lo que lo hacía un príncipe y un dios. Le quita su poder, le quita sus símbolos y sobre todo su arma, aquella arma que marcaba su destino como heredero. Es por eso que Odín, dándose cuenta de su error, encanta el Mjolnir para que no solo Thor pueda empuñarlo cuando fuera digno, sino cualquier persona que lo sea, aceptando que quizás su hijo nunca pueda hacerlo. Thor llega a la tierra y su prepotencia se hace notar. Es natural el desconcierto y el enojo, después de todo está en un lugar que no conoce, pero cuando se sintió amenazado lo primero que dice es: ¡No te atrevas a atacar al hijo de Odín! Es básicamente como los adolescentes que dicen que amenazan con llamar a sus padres con influencia cuando se meten en problemas. Pero vas a ver cómo te voy a cagar, porque tú no tienes idea de quién es mi familia. Y además, también esto nos habla de cómo está muy marcado en su identidad como persona ser hijo de, en lugar de solo ser él mismo. Thor logra liberarse y escapa del hospital en el que se encontraba y se encuentra con la persona que cambiaría su mundo en miles de maneras distintas, Jane Foster. Ella lo ayuda, le da ropa, pero Thor se sigue presentando como un dios entre mortales, con una actitud arrogante y prepotente. Habla con superioridad, exige comida y actúa como si todo el mundo estuviera obligado a servirle. Y no es solo un rasgo de su carácter, es una señal de lo que habría sido como rey, un gobernante que no ve a su pueblo como personas, sino como gente sin importancia. Este mismo ego es el que lo llevó a provocar a Luffy, pues a Thor no le importaba si desataba una guerra en Asgard, lo cual nos dice que no pensó en su gente y las consecuencias que tendría esta guerra en ellos, es decir, porque se sentía superior y no los consideraba importantes. Sin embargo, esta mirada poco a poco iría cambiando, y paradójicamente, aunque inició con Jane y su carácter, se asentó con Loki. Sí, Thor le debe su evolución como personaje a su hermano. Jane lo ayuda a Thor a encontrar el Mjolnir, se infiltra, pero al intentar levantar el martillo no lo logra. Este momento es revelador no solo porque ahora es incapaz de levantarlo, sino porque nosotros nos damos cuenta que nunca fue digno de hacerlo. Odín recién había hechizado el martillo para que solo alguien digno pueda levantarlo, y Thor a este punto es la misma persona del inicio de la película, lo cual significa que aunque antes empuñaba el arma de un rey, realmente no era digno de hacerlo ni de sentarse en el trono. Thor está con la moral en el suelo, pues todo lo que él creía de sí mismo se había roto. Shield lo encarcela y es ahí cuando aparece Loki. Recordemos que para él todo esto es un castigo de su padre, y como tal lo primero que le pregunta a su hermano es que si todo esto es por lo que hizo en Jotunheim, y le pide que le deje hablar con su padre para explicarle, pero Loki lo destruye con una sola frase. Padre murió. ¿Qué? Si bien aquí Loki lo estaba manipulando con mentiras, diciéndole que Odín murió, que fue su culpa por todos los disgustos que le causó y que además su madre ordenó que Thor no volviera, esto le sirvió a Thor para darse cuenta de una verdad que tenía que aceptar: las acciones traen consecuencias. Si bien nada de esto era cierto, sí era una posibilidad, realmente podría haber pasado, y todo por sus acciones infantiles. Creo que entendí al revés todo. Hice todo mal. Creo que por primera vez en mi vida yo no
tengo idea de qué se supone que debo hacer. Thor por primera vez se da cuenta que sus acciones pueden traer consecuencias negativas para él y para todos, y es por eso que desde aquí notamos un cambio en él, pues ahora empieza a pensar antes de actuar y a tratar mejor a las personas. Ya lo vemos contratar con más respeto a Selvig, a Jane y a Darcy, y es que a este punto Thor cree que su vida en Asgard terminó, y como tal empieza a vivir una vida en la que él no es superior al resto, una vida normal. Sin embargo, esto no le duraría mucho. Lady Sif y los guerreros buscan a Thor en la tierra y le dicen que su padre sigue con vida. Inmediatamente llega el destructor de Asgard con el objetivo de asesinarlo. Thor observa a su alrededor, ve el pánico en los ojos de los inocentes y toma decisiones que jamás habría considerado antes: proteger en vez de atacar y guiar en vez de imponer. Thor, el guerrero que antes ansiaba la gloria en el combate, ahora prioriza la vida de los demás por encima de la suya. Este contraste es interesante porque al inicio de la película Thor buscaba una guerra con los gigantes de hielo sin medir las consecuencias. No pensaba en los ciudadanos de Asgard, no contemplaba el sufrimiento de su pueblo. Para él liderar era sinónimo de vencer, pero frente al destructor y sus recientes vivencias, Thor ya no se lanza de manera impulsiva, de hecho lo hace con un plan. Él sabe que el destructor tiene la orden de matarlo. Thor no retrocede, da un paso adelante y lo hace. Se ofrece como sacrificio. Esta decisión es profundamente simbólica. Thor entiende que su muerte puede detener la masacre. No hay promesa de resurrección ni garantía de victoria. Solo hay un hombre despojado de todo su poder, dispuesto a morir para salvar a personas que apenas conoce. Este acto desinteresado es el reflejo de una evolución. Thor deja de verse a sí mismo como el centro del universo y empieza a vivir por los demás. Aquí es que muere el Thor arrogante y nace el verdadero dios del trueno. Thor derrota al destructor, pero sabe que este no es el final. Debe detener al causante de todo, a su hermano Loki. Sucede que él no solo le mintió y usurpó el trono, sino que quería destruir todo Jotunheim para probarle a su padre que él era más digno que Thor para ser rey. Esta pelea no es solo una confrontación entre hermanos, es un punto culminante en el viaje introspectivo de Thor. Al inicio de la película Thor hubiera celebrado la destrucción de Jotunheim, lo habría visto como una victoria gloriosa, pero ahora de pie frente a un Loki enloquecido por el dolor y el engaño, entiende algo que antes no podía ver, que incluso los enemigos merecen vivir. Thor lucha no para vencer a Loki, sino para detenerlo, porque ya no ve el trono como un derecho, sino como una carga, y salvar Jotunheim, el mismo reino que quiso arrasar, es la muestra definitiva de que su visión del mundo ha cambiado. Thor ya no es ese tipo impetuoso que respondía con golpes, sino un hombre que ha aprendido a observar, a escuchar y a reflexionar, y gran parte de este cambio se debe a Jane Foster, porque Jane no lo desafió con violencia, algo a lo que estaba acostumbrado, sino con humanidad. Le enseñó a pensar en los demás, a valorar las pequeñas cosas y sobre todo a elegir el bien aunque eso le duela. Y duele, porque cuando Thor rompe el Bifrost para detener la destrucción de Jotunheim, no solo destruye el puente, sino su único vínculo con Jane. Podría haber dejado que Loki consumara su plan, podría haber fingido que no había otra opción, pero decide perder el amor por salvar vidas. Esta decisión, silenciosa y devastadora, representa el momento exacto en que Thor deja de ser un príncipe y se convierte en alguien digno de ser rey, y es por eso que en este momento despierta Odín. Thor y Loki están a punto de caer al vacío, pero su padre lo salva. Thor intenta salvar a su hermano, aún después de haber sido traicionado, porque para él el vínculo de sangre y afecto es más fuerte que la traición, pero luego de ver el rechazo de Odín, Loki decide acabar con su vida. Vemos en Thor el rostro de la desesperación, y es que aunque el villano muere en esta escena, no es una victoria para nadie. Esta es una tragedia compartida entre hermanos rotos, donde uno luchó por redimirse y el otro se hundió en la oscuridad. Es así que Thor en este momento no cierra como un héroe triunfante, sino como un dios que ha perdido más de lo que ha ganado. Thor salva un reino, pero pierde a su amor, salva a su gente, pero no pudo salvar a su hermano. O eso creía. Te creí muerto. ¿Y sufriste? No solo yo. En el cómic precuela de Thor, Un Mundo Oscuro, se nos cuenta que Thor adoptó la responsabilidad de proteger los 9 reinos, lo cual por supuesto involucra a la Tierra. Por otro lado, Frigga, su madre, utilizando sus poderes de hechicería, logró encontrar a Loki e informó que aún se encontraba con vida. El problema es que lo encontró planeando su próximo ataque, pero esta vez contra la Tierra. Odín le ordenó a Thor traerlo y utilizando energía oscura lo envió a la Tierra. De pronto cae sobre una nave en el cielo, entra y se lleva a Loki para conversar. Esta conversación es interesante porque no solo Thor le pide volver a casa, sino que se ve a sí mismo y lo confirmamos con estas palabras. Yo quiero gobernarlos y no veo por qué no. ¿Crees que eres superior a ellos? Así es.
Aún no comprendes el significado de gobernar. No mereces un trono. Esta frase es la representación del antiguo Thor, el dios que no valoraba la vida de las demás personas, el responsable de mandar a miles de familias a una guerra sin sentido. Ese era Thor, y como tal no entendía el significado de gobernar, acto que se representó en su pérdida de trono al no poder levantar el martillo. De la nada, en plena conversación, llega Iron Man, lo embiste y le dice que Loki se quedará con ellos. Ahora, ¿te gustaría la evolución de Tony Stark? Pues si llegamos a la meta de 5000 likes en este video lo voy a publicar. Hazlo en este momento para que no se te olvide y además comenta qué otra evolución te gustaría ver en este canal. Thor se niega y empieza una pelea en la que evidentemente Thor es superior, y es ahí cuando entra el Capitán América a detenerlos, formando lo que conoceríamos la Trinidad del UCM, trío que se enfrentaría a las peores amenazas, pero aún no nos adelantemos. Thor, al presenciar el daño y el poder de sus adversarios, decide calmarse y cooperar con ellos. Después de todo, al igual que él, buscan defender la Tierra. En el Helicarrier, Thor les cuenta el plan de Loki, y una vez que el plan de buscar el Tesseracto toma su rumbo, lo primero que hace es preguntar cómo está Jane, pues recordemos que él creía que ya no la volvería a ver, y le alegra saber que se encuentra bien. Sin embargo, las cosas empiezan a empeorar cuando todos empiezan a discutir por los planes secretos que tenía S.H.I.E.L.D. con el Tesseracto, las acciones irresponsables de Tony y por supuesto la influencia del cetro, pues como lo mencioné en el video de Loki, de quien ya tengo su evolución en el canal por si quieren verlo luego. Este cetro tenía la particularidad de masificar las emociones negativas de quien estuviese cerca. De pronto una fuerte explosión retumba toda la nave. El escape de Loki inicia, y es que su plan ya había iniciado, despertar a la bestia. Thor se lanza a detenerlo y con solo una mirada se da cuenta que Hulk no será un oponente fácil, pero al mismo tiempo vemos su rostro de alegría pues ha encontrado un rival digno, algo que al mismo tiempo lo hace conectar con Hulk. Ojo, Hulk, no Banner, pues Thor es la única persona que puede lidiar con él al ser la única persona capaz de sobrevivir a un conflicto con él. Ahora, con Hulk fuera de la base, Thor va a buscar a su hermano, pero es engañado y encerrado por él. Este momento es trágico para Thor, porque una vez más su ineptitud causó la muerte de un inocente. Loki lo lanza hacia el abismo, en un paralelismo al abismo que él fue lanzado en la película anterior, y al igual que Loki, Thor también logra salvarse. El problema es que las dudas empiezan a inundar su cabeza. Una vez más no se siente digno, por su culpa gente ha muerto y pueden morir muchos más. ¿Realmente soy capaz de defender la Tierra? Ya son 2 veces que la ira de Loki contra mí ocasionan desastres en el planeta de la mujer que amo. Todo esto hace que dude de sí, pero pese a esto aún es capaz de levantar el martillo. Pero aunque suene paradójico, estas dudas son las que lo vuelven digno, porque esto solo demuestra su real preocupación por las personas que pueden salir afectadas y reafirma su convicción de querer hacer algo al respecto. Es por eso que cuando decide levantar una vez más el martillo se le queda viendo, como pensando, vaya, aún soy digno. Quizá aún puedo evitar una tragedia en la Tierra, o en su defecto, vengarla si no puedo protegerla. Y esto lo convierte en un vengador. Thor se une a la pelea e intenta detener el ataque de Loki, intentando una vez más razonar con él, pero es inútil. Su hermano está totalmente corrompido por su ambición y por el cetro. Se reagrupa con sus compañeros y lo curioso es ver cómo un tipo denominado como Dios, como el más poderoso entre ellos, está dispuesto a no solo escuchar, sino a recibir órdenes de alguien mucho más débil que él. Esto nos habla de su evolución como personaje, pues se entiende que la fuerza no solo viene del aspecto físico, sino también de su capacidad de liderazgo y de inspirar a otros. Curiosamente, cualidades que caracterizan a un buen gobernante. Quizás si ya desde aquí se nos presagiaba que el Cap también era digno del Mjolnir, pero aún no nos adelantemos. Thor sigue las indicaciones del Cap e incluso pelea lado a lado con Hulk, mostrándonos que ellos dos son los más poderosos, pero también la química que estos dos podrían llegar a tener. Finalmente Loki es capturado y llevado a Asgard para pagar por sus crímenes. Él creía que de aquí en adelante con su hermano todo sería más fácil y las desgracias terminarían, pero no podía estar más equivocado. Te recomiendo que uses las escaleras a la izquierda. Thor llevó a Loki frente a Odín y esto lo condenó a estar encerrado por el resto de su vida. Por otro lado, Odín le encomendó la tarea de reparar todo el daño en los 9 mundos, pues tras descubrirse que Asgard estaba en disputa, muchos otros reinos se decidieron a atacar al pensar que estaban débiles. Antes de ir a la batalla, Thor le da el Tesseracto a Heimdall y lo usaron para reparar el Bifrost que estaba destruido. Es el año 2011. Thor se une a sus guerreros en Vanaheim para detener a los ejércitos invasores y logró detenerlos sin muchos problemas. De regreso a casa se reporta con Odín, pero él se da cuenta que Thor no
no se siente del todo bien. Sabe que su corazón sigue dolido por la ausencia de Jane Foster, pero aún así le dice que la olvide, pues la vida humana es fugaz. Y aunque tiene razón, no era la manera de decírselo, especialmente porque luego de eso le agrega más presión diciéndole que es momento de que se vuelva rey, y por el rostro de Thor nos damos cuenta que no quiere asumir esa responsabilidad, al menos no por ahora, pues ahora conoce el peso de sentarse en el trono. En los momentos en los que está libre, Thor junto a Heimdall ven cómo se encuentra Jane, pero de un momento a otro Jane desapareció de la vista de todos. No la encuentro. Esto preocupó tanto a Thor que decidió buscarla en la tierra, y su sorpresa fue grande cuando descubrió que dentro de ella había un poder que nunca había visto. Thor regresa con ella a Asgard para que la revisen y puedan encontrar una cura. Sin embargo, la energía que emanaba dentro de ella era del Aether, o como lo conoceríamos nosotros, la gema de la realidad, arma que utilizaron los elfos oscuros para dominar los 9 mundos en la época de la oscuridad. Pese a todo esto, Thor se empeñaba en encontrar una manera de salvarla. Lo vemos como un hombre desesperado que por primera vez en siglos siente que puede perder algo que no puede reemplazar, porque Jane no es solo una humana en peligro, es su ancla emocional, su conexión con una parte de sí mismo que jamás había explorado. Jane representa el primer vínculo genuino de Thor con la fragilidad, con lo efímero, con el amor verdadero. El Aether es el símbolo de todo lo que puede destruir a Thor emocionalmente. No puede golpearlo, no puede lanzarle el martillo, no puede gritarle que se rinda. Es por eso que decide por fin pedir ayuda, pero como vimos, su padre no prueba a Jane. Sin embargo, su madre Frigga sí está dispuesta a ayudarlo. El problema es que jamás imaginó el alto costo de pedirle ayuda a su amada madre. Los elfos oscuros atacan el castillo y Frigga decide proteger a Jane con todo lo que tiene, pues ella sabe que es muy preciada para su hijo Thor. Engaña a los elfos, logra salvar a Jane, pero al alto costo de su propia vida. La muerte de Frigga, su madre, no es solo un golpe emocional para Thor, es la primera gran herida real que atraviesa su alma, porque Frigga no muere en batalla ni como resultado de un destino inevitable, muere por proteger a Jane, y Jane en este momento estaba en Asgard por culpa de Thor. El dolor que siente no solo por la pérdida de su madre, sino por la culpa de haberla puesto en la línea de fuego. Por primera vez Thor entiende que incluso con todos sus poderes no puede proteger a todos los que ama. Solo imaginen lo que podría estar pensando, si no hubiera traído a Jane a Asgard, si no hubiera enfrentado a mi padre, si no hubiera insistido tanto en protegerla a mi manera, tal vez mamá seguiría viva. Thor no lo dice, pero se ve en sus ojos el dolor de su pérdida. Lo curioso es que aquí Thor quiere vencer a Malekith, el líder de los elfos oscuros, pero su padre quiere venganza. ¿Cuántas tropas nuestras caerán? ¡Las tropas que sean necesarias! Esta escena nos recuerda al Thor y a Odín de la primera película, solo que con las motivaciones invertidas. Esta vez Odín es el tipo consumido por la venganza y Thor el juicioso. Esto hace que Thor se dé cuenta que por ahora no puede confiar en su padre, así que une a sus amigos y a Loki para proteger a Asgard y por supuesto a Jane. Cuando Thor recluta a Loki no lo hace desde la desconfianza, lo hace desde el amor hacia Jane y la desesperación. Solo confía lo justo en Loki. Después de todo, su hermano había intentado destruir la tierra, matar a sus amigos y traicionar a su familia, pero Thor no puede ni quiere apagar ese vínculo que lo une con su hermano, porque a pesar de todo el daño, a pesar de todas las mentiras, Loki sigue siendo un ser amado. Su conexión es demasiado profunda para romperse por completo. Durante la misión, Thor observa algo diferente en Loki. Sí, sigue siendo sarcástico, manipulador, siempre jugando con los límites, pero también muestra algo de verdad en medio del disfraz. Cuando llega el momento crítico, Loki actúa, salva a Jane, salva a Thor, se lanza una muerte que en apariencia no tenía por qué ser suya. A los ojos de Thor, Loki ha dejado de ser un villano que juega con el caos y se convierte en un verdadero héroe, tanto que promete contarle a su padre su noble acto. Cuando Loki muere en sus brazos, el dolor que atraviesa a Thor es inmenso, pues justo cuando Loki empezaba a mostrar que aún tenía bondad en su interior, el destino se lo arrebata. En un lapso muy corto, Thor ha perdido a su madre, ha perdido a su hermano. La culpa lo carcome porque Loki no murió por Asgard ni por el universo, murió por salvar a la persona que Thor ama. Una vez más, una persona amada muere por su capricho de salvar a Jane. Sin embargo, ya no hay marcha atrás, pues dentro de todo su plan había funcionado. Malekith le sacó el Aether a Jane. El problema era que ahora Malekith se volvió extremadamente poderoso y el universo está en peligro, pues ahora posee una gema del infinito bajo su poder. Sin embargo, gracias a sus amigos y al poder de la convergencia armónica, lograron derrotarlo y quitarle el Aether, con las mínimas bajas posibles, acto que lo posiciona una vez más como un hombre digno del trono de Asgard. El tema es que aunque sea digno, no lo quiere. Thor siente que no es su momento, que aún tiene mucho para aprender, pero especialmente porque desea volver con el amor de su vida.
En la película de Thor Love and Thunder se nos cuenta lo que ocurrió después de que Thor volvió a la Tierra con Jane. Formalizaron su relación y por fin pudieron estar juntos como una pareja real. Parecía completo, ya no era solo el dios del trueno ni el vengador que salvaba mundos, ahora simplemente era un hombre enamorado. Compartía cenas con Jane, fiestas, patinaban, se rían juntos como cualquier pareja terrenal. Thor, un hombre de 1500 años, experimentaba una vida normal con la mujer que ama y era feliz, verdaderamente feliz. Por un breve instante dejó de cargar el peso del universo sobre sus hombros y encontró en Jane no solo amor, sino paz, y como tal su deseo de preservar eso se convirtió en magia. Qué cosita tan hermosa, ¿no te parece? Tienes que prometerme que nunca dejarás de protegerla. Thor no se dio cuenta, pero hechizó el Mjolnir, al igual como lo hizo Odín en su momento, pero para que éste siempre la protegiera, pues el amor hacia ella y su miedo a perderla eran enormes. Poco a poco, mientras Thor imaginaba una vida más a futuro con Jane, ya saben, una familia e hijos, sus miedos a perderla eran mayores. Después de todo, la vida de Jane como humana es un suspiro comparado con la suya. Esto hizo que ambos poco a poco se distanciaran uno del otro, como una manera de no pensar ni sentir ese dolor. Es ahí cuando Nick Fury lo llama, pues necesitaban de los Vengadores para detener a los últimos remanentes de Hydra, ya que estos tenían el cetro de Loki. Thor se fue y se sumergía mucho en las misiones para no tener que lidiar con los problemas que empezaban a surgir en su relación. De hecho, cuando logran desmantelar esa última fábrica y deciden celebrar por ello, vemos que Jane no fue a la fiesta. Incluso le preguntan por ella, pero él dice que está ocupada con sus investigaciones, lo cual es cierto, pero probablemente la razón real es que ella no quería ir debido a sus discusiones o él no le invitó por la incomodidad. Nunca lo sabremos. De pronto, al término de la fiesta, sus amigos se ponen a jugar con la leyenda del Mjolnir y apuestan para ver quién puede levantarla. Lo intentan Hawkeye, Tony, War Machine, Bruce y nada. Pero cuando Steve lo intenta, algo curioso sucede. Lo mueve muy ligeramente. La cara de Thor es la de un hombre sorprendido y a ver. En la evolución que hice del Capitán América dije que para resumir solo pudo moverlo un poco porque aún no era del todo digno debido a la culpa de ocultarle a Tony la verdad de la muerte de sus padres. Sin embargo, después de investigar un poco más me di cuenta que Steve ya era digno de levantarlo y simplemente no quiso dejar mal a Thor en ese momento, fingiendo que no podía levantarlo. Es por eso que más adelante Thor no se sorprendería de que pueda usarlo sin problemas, pero aún no nos adelantemos. Todos se siguen divirtiendo cuando de pronto una extraña criatura aparece y los amenaza. Todos logran reducirlo, pero el problema no es ese, sino que Tony utilizó la gema para crear una inteligencia artificial llamada Ultron para proteger a la Tierra, pero salió terriblemente mal. La búsqueda para encontrarlo inició, pero los gemelos Maximoff ahora estaban del lado de Ultron y Wanda tenía la misión de controlar sus mentes con sus poderes. Todos reviven sus miedos, sus dolores, sus culpas, pero en el caso de Thor no solo fue eso, en él despertó una visión. Esto tiene dos implicancias. La primera es que Heimdall le dice que está dirigiendo a todos en Asgard a Hel, lo cual más adelante terminaría haciéndose real, y la segunda es una premonición sobre las gemas del infinito. Esto hace que Thor vaya con alguien de confianza para que lo ayude a encontrar respuestas. Es curioso que eligiera a Erik Selvig para esto teniendo a Jane ahora en su vida, pero recordemos que ahora mismo no están pasando por su mejor momento, es por eso que no le involucra. Thor le pide ayuda a Selvig para que lo ayude a encontrar el agua de la visión, un lugar que según Thor existe en los 9 reinos y que si los dioses del agua lo aceptaban, podría regresar a su sueño y encontrar las respuestas que necesitaba. Thor entra y la visión regresa, más vívida que nunca. Lo que ve son todas las gemas del infinito unidas en una especie de guantelete. Esto ya nos presagiaba lo que se venía, pero lo importante era la gema que se encontraba dentro del cetro, la gema de la mente. Thor, ¿ayudaste a crear esto? Tuve una visión. Un remolino que succiona toda la esperanza de vida y en el centro está eso. Una de las 6 gemas del infinito, el poder más grande del universo. Los Vengadores no derrotarán a Ultron. Ahora, la duda de los Vengadores es natural. Nada garantiza que la visión sea un monstruo, pero luego de explicar que quiere ayudarlos, hace algo que termina por convencer a todos que no miente. La visión hace algo que ninguno de ellos pudo: levantar el martillo. Todos se sorprenden porque saben lo que significa. Incluso Thor halaga a Tony por crearlo, pues a sus ojos ha creado a alguien digno. La batalla en Sokovia inicia y aunque es difícil, pues está luchando contra miles de robots mientras intentan evitar la extinción de la humanidad a través de un meteorito. Gracias a Visión logran derrotarlo, comprobando que su visión era real. Era necesario que Visión existiera. El problema es que si esta visión es real, significa que la visión de la destrucción de Asgard y el papel de las gemas también lo es. Es así que con esto en mente decide investigar un poco más a fondo las gemas, pero esto también implicaría dejar menos tiempo para su relación con Jane. Esto hizo que ella se enfocara mucho más
en su carrera como científica, lo que generó que su aislamiento sea aún mayor. Thor investigaba y de vez en cuando volvía a la Tierra, pero ya no era lo mismo. Un día volvió al departamento y encontró una nota dejada por Jane. La leyó, revelando que ella había roto con él, dejándolo sumido en la tristeza y solo en la casa donde alguna vez vivieron juntos. Esta carta se convirtió en una daga clavada en su alma, porque Thor comprendió que no perdió a Jane por desamor, sino por miedo, por su incapacidad de abrirse por completo, por su distanciamiento, por su miedo a lo efímero de la vida. Jane se fue, y con ella se fue también la posibilidad de una vida diferente, más humana, más feliz. Ahora solo le queda volver a ser el dios que era antes, el dios protector de Asgard. El problema es que no sabría lo que... Thor continuó con su búsqueda de las gemas y la destrucción de Asgard que tuvo en su visión. Esto lo llevó con Surtur, el demonio del fuego destinado a generar el Ragnarok, es decir, la extinción de Asgard. Antes de pelear, Surtur le revela que Odín no se encuentra en Asgard, lo cual le parece curioso porque durante sus viajes lo ha visto ahí. Esa idea queda rondando por su cabeza. Inicia el combate con un épico soundtrack de Led Zeppelin, debo decir, y Thor logra vencer a Surtur, creyendo así que detuvo el Ragnarok para siempre, aunque no fue así. Thor vuelve a Asgard y con lo que le dijo Surtur sobre Odín, ver que Heimdall no estaba y una actitud que su padre nunca tomaría, le hizo darse cuenta que su hermano seguía con vida y estaba haciéndose pasar por Odín. Lo curioso es que si bien lo que sentía esa rabia, también siente alivio. Muy en el fondo su corazón se conmueve, porque por más traiciones que hayan ocurrido, por más guerras y mentiras, Loki sigue siendo su hermano, y lo último que Thor había visto de él fue un acto heroico, sacrificarse por él y por Jane. Esa mezcla de emociones, amor, enojo, tristeza, decepción, es lo que representa su vínculo de hermanos. Ellos siempre han estado en este limbo emocional. Thor no sabe si abrazarlo o golpearlo, no sabe si darle las gracias por su sacrificio o exigirle explicaciones por lo que hizo con Odín, porque ese es el dilema eterno con Loki. Siempre está en la línea entre el héroe perdido y el villano que se niega a cambiar. Thor exige que lo lleve con Odín, pero al ir a la Tierra, este no se encuentra en la casa de retiro donde debería estar. Algo curioso aquí es que unas chicas le piden una foto a Thor, evidentemente porque es un vengador famoso en el planeta, pero también le dicen que es una lástima que Jane lo dejara. ¿Por qué te dijo Jane que lástima? ¿Quién dijo que ella me dejó? Y es que, ¿acaso era tan pública su relación o qué? Cuando encuentran a Odín se le ve cansado, mirando al horizonte. Solo los esperaba pues quería despedirse. No hay ningún truco pues ya se había liberado del hechizo de Loki. Este tiempo le dio perspectiva y reconoce que como padre no fue el mejor. Incluso les confiesa que tienen una hermana, su primogénita Hela, la diosa de la muerte. Una hija que fue corrompida por el poder y por eso tuvo que encerrarla en Hel y borrar su existencia de la historia de Asgard. Esto sorprende a Thor, pero no hay tiempo para lamentos, pues su padre de un momento a otro simplemente muere y desaparece. Perder a su padre es muy duro para él porque además de ser rey de Asgard también era un símbolo de identidad para él. Además, perderlo en ese momento tras haber perdido ya a su madre y el duelo por la ruptura de Jane no es solo la muerte de un ser querido, es la pérdida de su historia, de su linaje, del último pilar que sostenía lo que quedaba de su mundo. Thor se está quedando sin las personas que ama. Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse. Por un portal aparece Hela y los amenaza con destruirlos. Thor intenta detenerla lanzando el Mjolnir, pero en un acto que hasta este momento todos creíamos imposible, Hela destruye el martillo sin ningún esfuerzo. En una pintura oculta de Asgard se nos revela que pudo hacerlo no solo por su enorme poder, sino porque ella fue la antigua usuaria del Mjolnir. Loki ve el peligro e inicia la retirada, pero debido a un ataque de Hela, Thor termina varado en un planeta llamado Sakaar. Aquí es capturado y vendido como un gladiador para el Gran Maestro, el líder del planeta. Lo obligan a pelear y antes de su primer encuentro se encuentra con su hermano Loki, que también había llegado a este planeta pero 2 semanas con anterioridad. Loki se hizo amigo del Gran Maestro y como tal no quería poner en riesgo esa tregua por su hermano, así que lo dejó a su suerte y demostrando una vez más que no es de fiar. Thor entra a la arena de combate y a lo lejos se escucha un sonido familiar. Cuando Thor ve a Hulk en la arena de Sakaar, su reacción no es la de un guerrero enfrentando a un enemigo, es la de un hombre viendo a un amigo perdido hace tiempo. En medio del caos, del exilio, de la muerte de su padre y la amenaza de su hermana Hela, Thor encuentra un rostro familiar. Su expresión se ilumina como no lo había hecho en toda la película. Es un momento breve pero profundamente humano, porque después de tanta soledad, después de tantas traiciones y pérdidas, ver a Hulk es como reencontrarse con un pedazo de hogar. Es una pausa emocional entre tanta ruina. Sin embargo, ambos igual
igual tienen que pelear pues están obligados a hacerlo, y Hulk termina ganando debido a una trampa del gran maestro. Thor no le guarda rencor y rápidamente vuelve a reconectar con su amigo, pero lo importante para él ahora es volver a Asgard y salvarlo de las garras de su hermana. Thor intenta reclutar a Hulk, pero este se niega, pues él es feliz en Sakaar, él no quiere irse. Thor lo entiende y se va en búsqueda del Quinjet en el que llegó Hulk al planeta, pero antes de poder encenderlo aparece Hulk y por una grabación de Nat vuelve a su forma de Bruce Banner. En esta forma es más sencillo para Thor convencerlo de que lo ayude a salvar su planeta, pues después de todo ambos son vengadores. Valkyria, la persona que capturó a Thor, resultó siendo una valquiria. Curioso, ¿no? Antigua guerrera de Asgard y también se une al equipo para recuperar su reino. Ella trajo a Loki pues creyó que le sería útil, lo tenía encadenado pues aún no era de fiar. Sin embargo, esta percepción cambia cuando todo parecía perdido. Asgard ardía y la batalla final contra Hela se desbordaba, pero ahí Loki aparece y Thor al verlo llegar con la nave, con los asgardianos a salvo, no sonríe con sorpresa, sonríe con alivio, porque muy en el fondo, a pesar de todas esas mentiras, Thor siempre esperó que su hermano hiciera lo correcto, siempre guardó esa última chispa de fe, ese deseo de que al final Loki se convertiría en el hombre que su madre veía y que él nunca dejó de amar. La destrucción de Asgard es inevitable, pues es necesaria para salvar a su pueblo de Hela y la destrucción total. Odín siempre decía que Asgard no es un lugar, sino su pueblo, y eso es lo que ahora está demostrando, solo que ahora con Thor a la cabeza como nuevo rey. Esta escena es interesante porque vemos que todos lo respetan como líder, incluso su hermano Loki, quien recordemos lo envidiaba y envidiaba su trono, pero ahora es diferente, sus diferencias han disminuido y ahora ambos podrán reconstruir Asgard juntos. No hay nada que juntos no puedan lograr, ¿verdad? Su nave fue abordada por Thanos, el peligro era inminente, pues buscaba el Tesseracto. Su política, destruir a la mitad de la población que somete, y esta no sería la excepción. Eliminó a la mitad del pueblo de Asgard y gracias a que Thor se quedó, Valkyria pudo conducir al resto del pueblo a las cápsulas de escape de la nave y huir. Es por eso que cuando inicia el film no vemos a más personas ayudando a Thor. De hecho vemos cómo lo arrastran, está totalmente sometido. Esto es impactante porque durante todas las películas hemos visto a Thor como uno de los personajes más poderosos, pero aquí solo es un niño más. Es más, es utilizado como rehén para que Loki le dé el Tesseracto. Esta escena es devastadora por muchas razones. Primero porque ya no es solo que perdió a su madre, a su padre y a Jane. Acaba de perder a la mitad de su pueblo sin poder hacer nada al respecto. Y lo peor de todo es que esto sucedió cuando acaba de ser rey. En la mente de Thor, esto debe significar como que realmente no estaba listo para tener un trono y que realmente no puede defender a los que ama. La identidad y la moral de Thor están totalmente destruidas. Ya nada podría ser peor, ¿verdad? Thor es un dios condenado, un dios totalmente roto, prácticamente un dios destinado al sufrimiento. En solo un instante perdió a la única familia que le quedaba y a su mejor amigo. Realmente es un hombre que prácticamente lo ha perdido todo y lo peor es que ambos murieron intentando salvarlo. Eso es lo que más lo frustra, porque si fuera más fuerte, si fuera mejor líder, mejor rey, no tendrían por qué arriesgarse por él. Thanos lo mira y antes de irse termina por destruir la nave y a él con ella. Sin embargo, pese a esta gran explosión, Thor logró sobrevivir y fue rescatado por los Guardianes de la Galaxia. Lo ayudan a recuperarse, pero ahora todo en lo que puede pensar es la venganza. Él sabe que en su estado actual no podrá vencer a Thanos, necesita una nueva arma a falta del Mjolnir que fue destruido, y para eso decide ir al lugar donde se forjaron, Nidavellir. Rocket y Groot lo acompañaron, pues aparte de que querían conocer este legendario lugar, donde se habían creado las armas más poderosas del cosmos, necesitaban dividirse en grupos para asegurar el éxito de la misión. Ahora, hablemos un poco de la relación entre Thor y Rocket. A primera vista son opuestos, uno es un dios asgardiano, el otro un mapache modificado genéticamente, pero bajo esa superficie ambos son sobrevivientes, ambos lo han perdido todo. Rocket fue víctima de experimentos crueles a manos del alto evolucionador, y todos los que alguna vez consideró familia fueron asesinados o desaparecieron. Thor por su parte ha visto morir a su madre, ha visto morir a su padre, a su hermano y a su mejor amigo y a la mitad de su pueblo. La conexión entre ellos no se basa en la fuerza, sino en el vacío que dejaron sus pérdidas. Es por eso que el único capaz de hacer que Thor se abra emocionalmente fue él, porque entendía el dolor que estaba viviendo. Es cierto que al inicio Thor empieza con un clásico tono de humor, tratando de disfrazar el dolor, pero poco a poco se quiebra, habla de todas las muertes que ha presenciado, de todo lo que ha perdido, y aún así insiste en que va a derrotar a Thanos. Si me equivoco, entonces, ¿qué más puedo perder?
Este momento simboliza algo importantísimo. Thor no es invulnerable, no es todopoderoso y por ende no es un dios. Y eso no es algo malo, pues solo al entender esto es que realmente podrá conectar con lo delicado y efímero de la vida. Llegan a Nidavellir y aunque las cosas se complican, logra obtener una nueva mejor arma, la Stormbreaker, mucho más letal en poder y con la capacidad de poder abrir el Bifrost. Es así que sin pensarlo se dirige a la Tierra para poder enfrentar a Thanos y cobrar su venganza. Inicia el combate y Thor fue un gran aporte para las fuerzas de la Tierra, pues estaba en total desventaja. Sin embargo, el objetivo de Thor es claro, ayudar hasta que aparezca Thanos y logre su revancha. Es así que a lo lejos lo ve, le lanza la Stormbreaker y se la clava directamente en el pecho. Primer error. Cegado por la ira y la venganza, le entierra más el arma, pero no lo suficiente para aniquilarlo aún, pues lo que busca es que sufra, que sepa quién fue quien lo derrotó, que sienta su ira, y darle estos segundos de vida fue un segundo gran error. Debiste apuntar a la cabeza. Como Thanos le dijo, pudo apuntar a la cabeza, pudo acabar con su vida de manera rápida, pudo salvar a todos como tantas veces deseó haberlo hecho y no pudo. Pero no, necesitaba saborear su venganza, y eso no solo le costó la derrota, sino la vida de millones de personas en todo el universo. Una vez más, Thor falló, y es desde este momento que empezaría su camino a la depresión. Han pasado unos días desde su derrota y Thor se ha aislado de todos. Está furioso por su error y se siente culpable, pues realmente pudo haber salvado a todos pero no lo hizo, fracasó. Sin embargo, una nueva oportunidad de arreglar las cosas aparece. Se detectó la energía de las gemas en un lugar llamado El Jardín. El plan, ir por Thanos, quitarle las gemas y usarlas para regresar a todas las personas eliminadas por el chasquido. ¿Así ya? Sí, así ya. Cuando llegan las cosas parecen fáciles. Thanos está solo y no pone resistencia. Algo no anda bien. ¿Qué pasó? Las gemas fueron destruidas. Esta vez antes de que siquiera termine de hablar, Thor decide apuntar a su cabeza y terminar con su vida. Esta vez no quiso errores, no quiso más culpas, pero aunque lo haya aniquilado, esto no se siente como una victoria. Una vez más Thor fracasó. Pasan 5 años, es el año 2023, y durante este tiempo Thor trajo a los sobrevivientes de Asgard, pues recordemos que habían escapado en naves, y los asentó en la Tierra, llamando a su nuevo hogar Nuevo Asgard. Lo esperable es que Thor asumiera el rol de rey, todos lo esperaban, pero Thor no se sentía listo, pues en su mente lo único que había logrado como gobernante es que los destruyan. Thor está totalmente sumido en su culpa, en el dolor de sus pérdidas, y para tratar de aliviar esto se refugia en el alcohol y se aísla de todos para no tener que enfrentar su dura realidad. Todos estos comportamientos son síntomas de la depresión. Es innegable que Thor lo tenía. Se descuidó a sí mismo en todos los aspectos, en su salud por el alcohol, psicológico por sus culpas y el complicado manejo emocional, su físico porque no le importaba cómo se veía o cómo se percibía, y su higiene pues siempre andaba sucio y no le importaba. Thor solo vivía el día a día, hasta que una mañana un viejo conocido tocó su puerta. ¡Miren! ¡Son mis amigos! Bruce y Rocket, dos personas que también han pasado por momentos duros en su vida, dos personas capaces de entender su dolor, fueron e intentaron sacarlo de ese hoyo de dolor en el que se encuentra, pues han encontrado una manera de arreglar todo, pero es inútil. Él ya no quiere involucrarse más, ya está cansado, solo quiere que lo dejen en paz para seguir bebiendo, y es esto precisamente lo que utiliza Rocket para convencerlo de que lo acompañe. Ahora, si bien Thor aceptó volver con los Vengadores, vemos que su actitud sigue dubitativa y dejada, tal parece que no está seguro de lograrlo. Después de todo, lo único que ha conocido últimamente es el fracaso. Viajan al pasado para recuperar las gemas y su actuar es la de alguien aún temeroso, incluso tiene ataques de pánico, y es que de alguna manera se está enfrentando al pasado que tanto daño le causó. Está en Asgard, el lugar que tuvo que sacrificar, ve a Jane, la mujer que perdió, y a lo lejos ve a su madre, la mujer que no pudo salvar. Todo esto es un alboroto emocional para Thor, pero todo cambia cuando Frigga se le acerca. Ella inmediatamente se da cuenta que es su hijo, pero no es el que conoce. Este encuentro rompe a Thor porque después de mucho tiempo, un ser amado la abrazó con amor real. Te extraña, mamá. Sin embargo, también era el encuentro que necesitaba. Ella lo ayuda a encontrarse a sí mismo, no le quita responsabilidad ni niega sus errores, al contrario, le dice que los debe aceptar, y el hecho de que esté ahí es que está haciendo lo correcto, pues está intentando enmendar las cosas. Estas palabras quizá no son las más épicas del mundo, pero son dichas por una persona que amó con todo su corazón y que creyó que nunca más volvería a ver. Sería un tonto si no le hiciera caso. Thor rebosó tanto de confianza que incluso fue capaz de llamar al Mjolnir y darse cuenta que pese a
todo, pese al dolor, pese a la culpa, las pérdidas, aún sigue siendo digno, pues ahora es un hombre que acepta sus errores y como vimos al inicio del video, esa es una característica digna de un rey. Thor regresa y se entera que hubo bajas en la misión. Natasha murió obteniendo la gema. Todo esto hace que su actuar sea más claro para él. Debe ser él quien traiga a todos de vuelta. Lo necesita, pues aunque ya esté mejor y más estable, la culpa aún lo carcome, pues a sus ojos Natasha está muerta en primer lugar porque él no pudo acabar con Thanos. Más muertes se siguen sumando a su conciencia. Sin embargo, realmente no estaba listo para hacerlo, y por eso el encargado fue Bruce. Esta decisión es difícil de aceptar porque a sus ojos no tendrá la oportunidad de resarcir sus errores, pero al mismo tiempo también es una muestra de madurez aceptar cuando no eres el mejor para el trabajo. Bruce realiza el chasquido y el daño que le causa es brutal. Todo parece que se ha solucionado. Unas parejas de pájaros y la llamada de Laura, la esposa de Hawkeye, nos lo termina de confirmar, pero antes de que pueda celebrar son atacados sin... Jugar con el tiempo tiene consecuencias y esta fue traer a un Thanos del pasado en busca de las gemas del infinito. Todo el lugar está destruido, pero ahí lo vemos. Thor lo observa desde lejos y ahora sí sabe lo que tiene que hacer. Hay que matarlo como se debe. La pelea inicia y aunque vemos que Thor aún es poderoso, también notamos que no está en su mejor forma, y eso le juega una mala pasada. Incluso vemos como Thanos es capaz de tomar el Stormbreaker y casi partirle el pecho en una referencia a la escena de Infinity War. Pero lo que pudo haber sido el final de su vida es detenido por el hombre que se ganó su respeto en Age of Ultron, el hombre capaz de levantar el martillo, Steve Rogers. Esto nos hace preguntarnos, cuando pensó en traer el Mjolnir del pasado, ¿lo pensó para sí mismo o para Steve por si algo salía mal? Después de todo, su plan era traer las gemas y usarlas para traer a todos de vuelta. ¿Por qué habría de necesitar el martillo? Especialmente si luego de usar las gemas las devolverían a su tiempo original, lo cual involucraría dejar también el martillo. Me imagino que son preguntas que nunca tendrán respuestas, pero lo que sí sabemos es que Thor siempre estuvo seguro de que Steve era un hombre digno de levantar el martillo. La pelea continúa y todo empieza a empeorar. Después de todo, los Vengadores no estaban listos para una pelea, pero de pronto se ve a lo lejos unas luces de esperanza, unas luces que nunca mejor dicho por arte de magia trajo de vuelta a todos los que murieron por el chasquido. Pero ¿saben qué es lo realmente duro? Thor no recuperó a nadie. Recordemos que todas las personas que Thor perdió no murieron por el chasquido, y las gemas solo pueden traer a la vida a aquellos quienes murieron por ese chasquido. Su madre, su padre, su hermano y su pueblo, por ende, no pudieron revivir. Sin embargo, esto no lo derrumba. Puede que sea porque no es momento de lamentos o porque quizá aún no se da cuenta de esto, pero el punto es que sabe que no puede detenerse. Sigue luchando y algo curioso que vemos es que sus golpes ahora siempre van dirigidos a la cabeza. Ya sabemos por qué. De pronto a la distancia vemos que Thanos toma el guantelete. Está por chasquear, pero Tony lo detiene y en un acto de puro sacrificio, algo que Thor sabe bien lo que es, chasquea y elimina a todo el ejército de Thanos, por la seguridad del universo, a costa de su propia vida. Si me preguntas a mí, en este momento Tony también se vuelve digno del martillo, pero ya hablaremos de esto en su propia evolución. Thor asiste al funeral de su amigo y decide dejarle la corona de Asgard a Valkyria. Después de todo, fue ella quien se encargó de todo en esos 5 años en los que Thor estaba sumido en la depresión. Él sabe lo que necesita y es alejarse de todo un tiempo, volver a encontrar su propio camino. Después de todo, que esté mejor no hace que esté necesariamente sano emocionalmente hablando, eso requiere tiempo. Es así que se une a los Guardianes y se va en búsqueda de nuevas aventuras, o quizá de aventuras inconclusas. Hola. ¿Jane? A ver, si bien esta secuela continúa el desarrollo de Thor, la verdad es que peca demasiado de la comedia para tratar la sanación de su depresión. Sin embargo, la elección de Guns N' Roses como protagonista de los soundtracks es el mejor acierto, simplemente épico. Thor en este punto de su vida intentó encontrar la paz consigo mismo y retomó su rol de protector de los 9 mundos. Esto lo logró gracias a sus viajes y a la ayuda moral de los Guardianes. Sin embargo, un día tuvo que separarse de ellos, ya que una nueva amenaza surgió. Gorr, el carnicero de dioses, está en búsqueda de eliminar a todas las deidades del universo, debido a que escupieron en su fe y dejaron morir a su hija. En una pelea contra él en la Tierra, de la nada aparece el Mjolnir. Él lo creía destruido desde lo de Hela, pero ese martillo ya no respondía a él. Quien blandía esa poderosa arma era ahora Jane Foster. Hola. ¿Jane? Este momento es una mezcla de felicidad e incomodidad, pues recordemos que ambos terminaron mal, ambos se habían alejado el uno del otro, pero verla ahí levantando el martillo con su ropa y su atuendo es como verla reconectar nuevamente con él, pero sin la necesidad de tenerlo.
¿Qué pasaba? Jane tenía cáncer y estaba al borde de la muerte, pero gracias al hechizo de Thor que puso sobre el Mjolnir cuando aún eran pareja la protegió, la ayudó a ser poderosa, a tener los poderes de Thor, pero al precio de acelerar su enfermedad. Thor está dolido porque el miedo más grande que él tenía cuando estaban juntos se hizo realidad, lo efímero de la mortalidad. Thor se ha reencontrado con el amor de su vida, pero ahora sabe que el hecho de perderla ya no es una posibilidad, es una realidad. En la batalla final contra Gorr, en la cual este buscaba Eternity para eliminar a todos los dioses, Jane usa lo último de poder que le quedaba para salvarlo, y ya saben lo que quiere decir. Una vez más, un ser amado sacrificándose por él. Sin embargo, aunque está sumamente afectado, esta vez no se derrumba. Sabe que le queda pocos segundos con su amada y prefiere pasarlos con ella en lugar de pelear con Gorr. Pero antes de irse le dice lo que siente y que elija el amor. Tiene el poder de hacerlo. La venganza no lo llevará a nada y él lo sabe muy bien. Ya pasó por eso y más de una vez. Gorr recuerda el amor de su hija y duda de revivirla, pues si lo hace se quedará sola, ya que él también está en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, Jane le promete que no lo hará, ya que Thor se hará cargo de ella. Esta decisión puede ser cuestionable, pero fue la decisión correcta, ya que Thor estaba solo, ya no tenía a nadie, pero gracias a Jane ahora tiene a alguien a quien querer y que lo quiera a él, y aún más importante, le dio un propósito, cuidar de esa niña, algo que recordemos Thor quería, pues cuando vivía con Jane él soñaba con tener una familia, con tener hijos, y aunque no haya sido de la manera en la que él esperaba, lo ha logrado. Thor se despide de Jane y ella desaparece siendo polvo estelar, marcando que es digna de estar en el Valhalla, el cielo de los vikingos. Thor ahora es un tío para la hija de Gorr. Ambos se dedican a proteger los 9 mundos, pues ahora la niña tiene grandes poderes gracias a Eternity. Y lo curioso es que ahora él ya no empuña el Stormbreaker, sino el Mjolnir, pues es el último recuerdo y lazo que lo conecta con el amor de su vida, Jane Foster.